Simboliza el rojo peligro. La guerra de Gog y Magog está actualmente, pero no es la guerra que ustedes creen. Gog, quítenle la G y pongan la D y es Dios, y Magog es magos. Entonces Dios y los magos. Entonces actualmente está esa guerra, pero es de Dios contra los países, las personas y los presidentes, ¿ok? Esa guerra está actualmente, julio 2024, ya comenzó hace meses atrás. Entonces, esta guerra es donde Dios llama a las personas, vamos a decir, los países, las personas y los presidentes del mundo, ¿de qué bando están? Si están a favor de Israel o en contra de Israel, ¿ok? Porque Dios, desde Abraham, Isaac y Jacob, Dios ha agarrado ese pueblo, los pueblos árabes, los pueblos alrededor de Israel, todos son medios hermanos por parte de mamá o parte de papá, son primos, segundos, terceros, cuartos, quintos, son todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Abraham se casó nuevamente y tuvo 4 hijos más, ellos tuvieron otros hijos, ¿ok? Todos son la misma descendencia, todos podían decirse que son judíos, ¿ok? Todos los pueblos árabes podían decirse que son judíos, pero no. De esa misma familia que está ahí, de esos pueblos hebreos, Dios llegó y agarró una simiente. Dios agarró una simiente desde Abraham, Isaac y Jacob hasta el rey David. Sacó una simiente que se llamó el pueblo judío, pero la sacó de esa misma familia, sacó una simiente, ¿ok? Entonces, para que llevara un legado, una información, para como a través de ellos poner orden y mantenerlos ahí. Entonces, Dios con ese pueblo de Israel, exactamente, con ese pueblo de Israel, Dios llegaba ahí a Israel, los colocaba y los ponía a pelear contra todos esos pueblos. Y Dios ponía orden a través de Israel. Cuando Israel se olvidaba de Dios, empezaba a profanar el templo, empezaba a adorar a Astarot, Belzebú, Baal, Dios se volvió a olvidar de ellos, ¿ok? Y levantaba una nación y atacaba a lo que era Israel y los dispersaba otra vez por el mundo. Después Dios se volvía a acordar de Israel, los volvía a unir, los volvía a levantar. Cuando Israel se olvidaba otra vez de Dios, que empezaba a profanar el templo, empezaba a adorar estos dioses, ángeles, que son los ángeles caídos, Dios los volvía a entregar, ¿ok? Y actualmente Dios, año 2024, está haciendo lo mismo. En el año 1948 permitió que Israel llegara nuevamente, se expandieran, pusieran orden ahí y entrara en conflicto con estos otros países. Entonces, ustedes quieren ponerse de un bando o de otro bando. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, Dios hace ese llamado. Lo hacía en el pasado y lo está haciendo actualmente, ¿ok? Entonces, las personas, los países que estén en contra de Israel, las personas que están en contra de Israel, los presidentes que están en contra de Israel, hay como 150 países en contra de Israel, son 200 países. Entonces, ¿qué pasa trasfondo? ¿Qué pasa trasfondo? Ustedes creen que son ustedes humanos, ustedes creen que solo es ustedes el juego humano. No, nosotros somos humanos, estamos aquí y tenemos que tomar una posición. Entonces resulta que no, nosotros no somos los únicos actores principales aquí. Hay otros actores principales que son los ángeles caídos, los demonios, ¿ok? Hay 200 ángeles caídos, pero no son 200, hay más, ellos tienen un ejército, ¿ok? Pero son las cabecillas principales. Y cada uno se agarró un país, por eso hay 200 países, 200 ángeles caídos, un país para cada demonio. Ellos están gobernando actualmente en cada país.
y ellos conocen a Dios, conocen al Creador. Recuerde que ellos estuvieron en el cielo con Él, allá se les revelaron, Él los mandó para acá, hay humanos que se pusieron del lado de ellos. Entonces, ellos le hacen la guerra a Dios. Aquí en la tierra ellos le hacen la guerra a Dios. Ellos tienen la esperanza de poder salir de aquí, porque esto es como una prisión. Ellos tienen la esperanza de poder salir de aquí. Entonces ellos levantan los países, levantan los pueblos, levantan los presidentes para que se pongan en contra de Dios también. Porque ellos saben que Dios quiere ese país de Israel, tiene ese pueblo escogido para hacer, como colocar orden, y porque Él lo quiere así. Entonces, estos ángeles caídos también juegan ese papel, ¿ok? Si ellos no tuvieran, el ser humano no tomaría esas posiciones, pero ellos están siendo influenciados por estas entidades, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? Cuando hubo el diluvio universal hace 4000 años atrás, estaban los Nefilim, que eran los hijos de estos ángeles caídos, estos demonios. Ellos tenían cuerpos humanos que eran altísimos y su comida era nosotros, los seres humanos, que ellos comen seres humanos. Comen de todo, pero su bocadillo favorito son los seres humanos, ¿ok? Entonces, en aquel momento, cuando Dios destruye la tierra, o sea, la tierra quedó, lo que destruyeron fue a los humanos y a los Nefilim, y encadenaron a ángeles caídos. Entonces, cuando Dios destruye a estos Nefilim, el cuerpo muere, pero los espíritus de ellos no, los espíritus de ellos quedaron vagando en la tierra, ¿ok? Si ya tenían los problemas con los ángeles caídos, el problema se duplicó con la muerte de estos seres porque los espíritus quedaron vagando. ¿Y a dónde creen que van a habitar? A los cuerpos humanos, cuerpos de animales. En fin, un problema más que tenemos nosotros humanos que lidiar. Entonces, ¿a qué voy? Aparte, desde que salieron las redes sociales, YouTube en el 2005, con toda la información, un teléfono que tenemos en las manos, donde estamos viendo información constante, y por aquí se coló el diablo llevando información de Israel, de los judíos, donde nos dieron información a estos 15 años, que los judíos iban a conquistar el mundo, que los judíos eran sionistas, que los judíos eran los más millonarios del mundo. Y sí, son los más millonarios del mundo porque así Dios lo quiere. O sea, es la bendición de Dios. O sea, usted no ha fracasado, usted no es próspero, nosotros no somos prósperos como el pueblo de Israel porque es la bendición de Dios, ¿sí me entiende? No es culpa de ellos. No es culpa de ellos que ellos sean prósperos con el dinero, que el dinero se les multiplique, que sean los más ricos del mundo, las familias más ricas, que sean los dueños de las empresas. No, es que así lo quiere Dios, ¿ok? Es su pueblo y así lo que es la bendición de Dios. No es culpa de ellos, ¿ok? Entiéndanlo así. Entonces, no es que ellos leen la cábala, hacen rituales, que ellos no, que hacen, no. Es la bendición de Dios, es su pueblo y Dios sabe que sin dinero en este mundo no se pelea. Entonces tiene que jugar esa parte también. Entonces, nos dijeron que eso, que iban a conquistar el mundo, está el priorato de Sion, el sionismo, en fin, que ellos participaron hasta con el hundimiento del Titanic, que mataron para crear la Reserva Federal, que eso estaba escrito antes de Jesús, que los judíos iban a conquistar el mundo. Bueno, entonces, esa es la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, oponérnosle a eso es como oponérsele a Dios, ¿ok? Entonces, parte de esta información es cierta, véanlo de este punto de vista. Entonces, tenemos todo eso. Entonces, el diablo se encargó de levantar ese falso testimonio contra Israel, contra los judíos, esa élite oscura que no veía, no sé, ¿quién gobernaba tras la sombra? Entonces, no, nosotros creyendo que tras la sombra gobernaba los judíos, pues, que eran los judíos los que estaban tras la sombra, tras las élites, que eran los que estaban controlando el mundo, y resulta que no,
son esos ángeles caídos, son esos demonios que han hecho levantar todo este imperio de información en contra de Israel para detener la voluntad de Dios, ¿ok? No son los judíos. Entonces, son estas entidades que le han hecho la guerra a Dios. Se la hicieron allá en el cielo cuando se rebelaron la primera vez. Hubo una segunda vez cuando la Torre de Babel. Y esta sería la tercera vez. Entonces, estos demonios, estos ángeles caídos, ellos siempre lo hacen así. O sea, ellos levantan el país, levantan las personas, levantan los presidentes y levantan toda esta tecnología, ¿sí me entiende? Ahora viene la tecnología robótica, perros robóticos, humanos robóticos, todo eso, misiles, para poder hacer esa guerra contra Dios, ese apocalipsis final, esa guerra contra Dios, porque estamos en especie de un sitio donde no se puede salir ni por debajo de la tierra, ni a las profundidades del mar, ni se puede salir por arriba, ¿ok? Estamos en una prisión, porque si usted no puede salir es una prisión. Pero ese sitio donde nos colocó Dios, y aquí solo salimos cuando nos lo humillemos a Él, cuando lo aceptemos a Él como el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, como Padre nuestro, cuando le obedezcamos de corazón, mente, espíritu y alma y cuerpo, ¿ok? Solo salimos de aquí. Pero eso tenemos que cumplir nuestro ciclo de vida, ¿ok? Entonces, hasta que las personas no reconozcan eso, estarán aquí ciclos, vida, reencarnación tras reencarnación, ¿ok? Entonces, pero estos seres, estos ángeles caídos, se alzan en cada ciclo, se alzan. Y no es para pelear unos con otros, sino para poder atacar y poder salir de esta cárcel, porque ellos sí conocen el cielo, ellos estuvieron allá, conocen a Dios, ellos sí saben que pueden intentar y pueden ganar, pero, o sea, es una, saben que nunca les van a ganar, pero ellos siempre creen que en la fuerza está la unión y que bueno, sí, dando con todo pueden salir de aquí y escapar, ¿ok? Entonces, esa es la guerra. No crean ustedes que la guerra nada más es por los humanos. O sea, si llega a haber un apocalipsis final, no crean ustedes que es por culpa, que ustedes son los actores principales, que es por culpa de usted. No, sí es culpa nuestra porque nosotros los adoramos, le seguimos, no obedecemos a Dios, pero en esa circunstancia de que ya ellos están armados nuclearmente con misiles, ahora viene el ejército robótico, porque ellos saben que con los humanos no pueden contar, pues entonces van a armar un ejército o sea que el humano va a fallar, entonces el robot va a aguantar más, va a ser programado para que dispare y ataque. Entonces, llega un punto en que Dios no puede controlar eso que se levanta y lo destruye. Lo mismo pasó con Tartaria. Cuando Tartaria se levantó y se le quería oponer a Dios, un diluvio de lodo de 3 metros, una lluvia de lodo. Entonces llegamos a ese apocalipsis no por culpa nuestra, porque si nosotros no tuviéramos esos misiles nucleares, esas armas nucleares, esas bombas, no pasa nada, seguimos la trayectoria, seguimos el camino de vida, pero sucedió esto y ahora viene eso. Entonces, en este momento de la historia, Dios llama a las naciones, llama a los países, llama a las personas, llama a los presidentes, quien está en contra de Israel. ¿Ok? Y todo aquel que esté en contra de Israel, pues va a sufrir las consecuencias. Todos los países, todas las personas y todos los presidentes que están en contra. Entonces Dios ha hecho esto en los últimos 20 años. O sea, nosotros nos acostumbramos en los últimos 20 años a ver tsunamis, cataclismos, deslaves, volcanes, erupciones, tornados, calentamiento global, sequía, inundaciones. Nos acostumbramos a ver esto y creíamos, como nos acostumbraron, que era la ciencia. No es la ciencia,
perdón, es la madre naturaleza. Que esto pasa por el calentamiento global, que esto es el fenómeno del niño, que esto es Katrina, que esto pasa cada 10 años, que esto es un fenómeno natural, pero no son, o sea, nos ocultaron la verdadera realidad, nos ocultaron la verdadera realidad, que esto es Dios haciendo juicio a la humanidad, ¿ok? Tiene 20 años porque desde hace 20 años que empecé a ver esto, y en 20 años creí que era la madre naturaleza y es Dios, ¿ok? Entonces ahora Dios va a empezar ese juicio contra esos países, esas personas, esos presidentes. Entonces usted ve como Dios está agarrando y desliza una montaña, la convierte y baja con tipo lodo y se lleva barrios, casas, ciudades completas, ¿ok? Eso también es una manera de Dios hacer limpieza, ¿ok? Porque todas las casas, todos los hogares están llenos de altares y Dios no quiere ningún ídolo. Dios no quiere ni crucifijos, ni a Cristo crucificado, ni a Cristo Redentor, ni a Cristo, ni ningún tipo de Cristo. O sea, a Jesucristo. Dios no quiere al Cristo crucificado, Dios no quiere al Cristo que tiene el corazón aquí, no quiere al arcángel Miguel que está atacando al diablo, no quiere nada, él no quiere nada, ningún ídolo de la Iglesia Católica, ningún ídolo sobre Jesucristo, ningún ídolo de brujería, ningún ídolo de africano, no quiere nada. Ningún ídolo griego, ningún ídolo egipcio, ningún ídolo romano, nada. No quiere nada. Entonces, como están llenos de esos los hogares, pues Dios limpia. Porque en el pasado, en la Biblia está que cuando Dios se molestaba y le decía a Abraham que estaba molesto con el pueblo de Israel, Abraham le agarraba como especie de un saco y le decía al pueblo, salía a las carpas, porque vivían en carpas, y le decía allí, denme los ídolos que ustedes tienen. Entonces el pueblo llegaba y le daba los ídolos que en eso era Baal, Astarot, que es la misma reina María Leonza, y Belcebú. Tenía estos ídolos allí, se los entregaban, los botaba, los destruía y limpiaba las casas, por así decirlo, las casas de ellos allí limpiaban y Dios los perdonaba. Entonces, cuando estamos llenos de estos altares, pues Dios hace limpieza, ya que usted no entrega eso, ya que usted no lo bota, pues Él entra y hace limpieza. Entonces está haciendo limpieza de todo tipo, está haciendo limpieza de que nuestras casas están llenas de ídolos, está haciendo esa limpieza que están en contra del pueblo de Israel. Es Él, ¿ok? Es Él. Aparte que hay sitios donde han hecho trabajos de brujería, han hecho entierros, ahora han agarrado la modalidad de que van y compran allá en el hindú, queman los cuerpos de las personas y te venden los sacos de ceniza de muerto, lo agarran, lo ligan con tierra de muerto, le echan, preparan otro trabajo de brujería y lo lanzan desde helicópteros para hacer brujería. ¿Y Dios qué hace? Viene y limpia. Manda agua para limpiar todo eso, ¿ok? Quitar trabajos de brujería, entierros, porque entierran, hacen trabajos de brujería y los tienen que enterrar a 1 metro, 2 metros de profundidad, los entierran. Y hacen trabajos de brujería con niños, entierran a estos niños allí debajo tierra, personas. Entonces hay trabajos de brujería que son enterrados bajo tierra y por eso Dios manda todo esto, ¿ok? Entonces, así funciona esto. Dios lo que hace limpieza llamando a su pueblo, a sus hijos. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Entonces es la guerra de Gog y Magog, ¿ok? Dios contra la humanidad. Así es, señores. Entonces yo sé que usted no está, ok. Señores, solo le digo, Israel llegará hasta donde Dios se lo permita. Y si Israel se equivoca, Dios los castigará porque lo ha hecho. En el pasado lo ha hecho. Entonces dejemos todo en manos de Dios, la voluntad de Dios. Y aceptemos lo que Él tiene preparado para nosotros. Y no nos le opongamos a esto porque solo Dios está colando la humanidad. Está sacando a todo aquel que no está con Él. Todo aquel que está en contra de Israel, todo aquel que está adorando a todos estos ángeles caídos, estos demonios, o sea, están adorando a Belcebú, a Baal, a Astoré, a María Leonza, todo lo que influye en María Leonza, todos los dioses
todas estas entidades africanas que son los mismos ángeles caídos, son estos demonios que se hacen pasar por dioses, a los dioses egipcios, griegos, a lo que llaman Enki, Enlil, a todo eso se los está llevando, ¿ok? Se los va a seguir llevando. Es un proceso de limpieza. Entonces, yo les, si tú en tu país, bueno, en mi país están en contra de Israel, entonces agarra y dibuja la estrella de David en la puerta de tu casa y coloca esta frase: Padre celestial, estoy contigo y con el pueblo de Israel. Y Dios sabe que en esa casa está con Israel. O sea, hay que volver a hacer, como Dios está haciendo exactamente lo mismo que hizo esa noche que se fue a llevar los primogénitos del pueblo Egipto, que mató a todos los primogénitos. Le dijo al pueblo hebreo que estaban allí en Egipto que colocaran un símbolo en las puertas de su casa para que el ángel de la muerte no se lo fuera a llevar los primogénitos de ellos. Entonces ellos colocaron un símbolo con sangre. Entonces nosotros vamos a empezar a colocar ese símbolo porque Dios está en ese mismo, está llevándose a todo aquel. Entonces vamos a colocar el símbolo de la estrella de David, que sabe que esta es la estrella de Israel. Vamos a colocar: Padre celestial, estoy contigo y con Israel. Saca todo tipo de ídolos que tengas en tu casa, incluyendo a todo que influya a Jesucristo. Solo acéptalo a Él, saca todo, no quiere ningún tipo de ídolos, ¿ok? Saca todos los ídolos que tiene en tu casa, guarda sus 10 mandamientos, trata de guardarle el sábado y clámale a Él, porque está haciendo lo mismo que hizo en Egipto la noche que se estaba llevando a los primogénitos del pueblo de Egipto. Entonces, usted va a empezar a ver estos pueblos atacados por tsunamis, por terremotos, por huracanes, por vientos, por deslaves, volcanes en erupción. Todos estos fenómenos que se han visto en los últimos 20 años va a seguir sucediendo y más fuerte, porque está en ese llamamiento. Entonces hay 200 países, de los cuales 150 están en contra de Israel, casi 140 países. Entonces por eso estamos viendo en países deslaves, tsunamis, tornados, sequías, inundaciones. Entonces lo que pasó el año pasado, el año antepasado que pasó en Turquía, que se cayeron 6.000 edificios, y dijeron que era porque los ingenieros habían utilizado cauchos abajo. Eso es mentira, señores. Eso fue Dios destruyendo ese país, ¿ok? Haciéndole juicio a ese país. Entonces, fíjense como el presidente de Irán se le opuso a Israel y se lo llevó. Y no solo se cayó el avión, una neblina que no lo dejó encontrar hasta más de 12 horas después, ¿ok? Se quemó eso allí que ni las cenizas la pudieron conseguir. Ahí pusieron otro cuerpo que no era de él para dar una sepultura, pero ni las cenizas estaban de ese ser, porque se quemó, llovió y las cenizas se fueron. Entonces, ellos mienten diciendo que encontraron cuerpo. Allí no había cuerpo, señores. Entonces, toda esa información que teníamos, que era la madre naturaleza, que lo que pasó en Turquía fue que utilizaron los cauchos y que por eso se cayó. No, señor, eso fue Dios, ¿ok? Entonces estamos viendo como países son barridos por las lluvias. No que es porque comenzaron las lluvias. Sí, las lluvias son desde mayo, son 6 meses: mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y aquí todavía, luego viene el frío, noviembre, diciembre y enero, frío extremo. Eso sigue siendo Dios. Entonces, ¿a qué voy? No es la madre naturaleza, no es que comenzaron las lluvias, no es que es el problema de las lluvias, no, señores, es Dios. Esta es la manera de Él limpiar, de Él llamar a juicio, esta es la manera de Él hacernos saber las cosas, ¿ok?
Entonces no es la madre naturaleza, no es la ciencia, no es un fenómeno, no es una sequía, no son cosas que pasan, no es que porque están talando los bosques, no, señores, no es eso, ¿ok? Si nosotros aceptáramos a Dios, nosotros no haríamos eso y no hubieran esas segundas consecuencias. Entonces, no estoy diciendo que mi país está santo, ¿ok? No, mi país no está santo. Mi país está lleno de altares. No hay una casa, un hogar venezolano que no tenga un altar. No, así sea un altarcito allí con el arcángel Miguel, con Jesús. Tiene algo, ¿ok? No estamos santos, no estamos, ¿ok? Estamos en la lista también, pero aquí les estoy llevando el mensaje. Pero todo es un camino, un proceso que se puede lograr, ¿ok? Se puede lograr que esta humanidad entienda que solo existe un Dios, un creador, y que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y que tenemos que obedecerle y solo pedirle a Él. Pedirle a Él y que se haga su santa voluntad, pero eso es lo que nunca hemos aceptado, su santa voluntad, sino que no. Entonces, estamos en ese proceso. Puede ser que pasemos esas vísperas del Apocalipsis y entremos a ese sexto milenio, o solo unos pocos pasen a ese sexto milenio, ¿ok? Entonces es difícil porque no. Ora por Colombia, ora por Chile, ora por Brasil, ora por Irán, ora por... Y tú ya sabes que es Dios que está haciendo juicio a esa nación, ¿ok? Entonces vamos a orar por esas naciones, pero vamos a hacerles llevar el mensaje que es Dios que está haciendo juicio a esa nación, ¿ok? Es Dios que está llamando a ese país, a esas personas y a ese presidente a que acepten la voluntad del Padre, a que lo acepten a Él como el único Dios, que guarden sus 10 mandamientos, que guarden el sábado, que dejen la idolatría y que no se le opongan a Israel. Entonces, ahí está el mensaje. Entonces nos han engañado diciendo que es la madre naturaleza, que es el fenómeno del niño, que era Katrina, que eran cosas que pasaban, que es por el calentamiento global, que es por la deforestación, que es culpa nuestra. No, señores. Nuestra única misión es orar a Dios, decirle lo que está pasando en este mundo y dejarlo en sus manos. Que Él es el creador, Él sabe cómo poner orden, Él sabe cómo tocar los corazones, cómo cambiar ese presidente que tenemos, cómo hacer... O sea, Él utiliza hasta los presidentes para hacerle daño a un país, a una nación, para que reflexionen. Entonces nuestra obligación es orarle a Él, decirle los problemas que tenemos en nuestro país, el presidente que tenemos, para que Él toque el corazón de ese presidente sea digno representante de nosotros y de esta manera. Pero nosotros nos hemos vuelto como que aquí no hay nadie y nosotros tenemos que salvar el mundo. No, nosotros no tenemos que salvar el mundo es de Dios y Él es el que lo tiene que salvar. Nosotros solo le tenemos que pedir a Él, clamar a Él y Él se encargará de tocar corazones, ¿ok? Él se encargará de hacer lo demás. Pero nosotros nos olvidamos de Dios y que aquí los que tenemos que pelear y guerrear y luchar somos nosotros, que los que tenemos que defender es nosotros, que los que tenemos que hacer, ¿no? Y ya ustedes ven, no hay ningún país que tenga, solo pocos países tienen buenos presidentes y de resto nos estamos hundiendo. Aquel porque tiene mucha libertad, este porque tiene dictadura, aquel porque sí la tiene, este porque no la tiene, señores. Consiste en esto, buscar a Dios, al Padre, al único, solo a Él, más nadie, no quiere a más nadie allí. Y guardarle sus 10 mandamientos, guardarle su sábado, dejar la idolatría, y Él hará el cambio. Él hará ese cambio que tanto buscamos y tanto esperamos. Entonces aquí seguiremos repitiendo estas vidas, estos ciclos, estos bucles, estos cataclismos, estos apocalipsis. ¿Cuándo saldrán? ¿Cuándo saldremos? Solo depende de nosotros, porque nadie va a salir de aquí hasta que no lo acepte a Él, no acepte su obediencia, su castigo, su reprenda, hasta que no acepte su voluntad. Entonces,
lamentablemente, aquí seguiremos esa culebra que se come a sí misma, aquí seguiremos en este bucle, en este ciclo, hasta que no lo entendamos. Y bueno, aquí está el mensaje, mucha oración, ayuno por tu país y empezar a cambiar. Cada quien que empiece a cambiar, aceptar este Dios, a más nadie, no tener ídolos en su casa, guardar sus 10 mandamientos, guardarle sus sábados si puede. Si usted tiene que trabajar no es obligatorio, porque él tiene que hacer ese cambio para que la gente viva en Shabbat. Entonces, a hacer las cosas lo más que se pueda para ver si cambiamos este destino que llevamos y podamos completar el ciclo, poder pasar a ese sexto milenio, para llegar al séptimo milenio y seguir en este proceso y purificarnos y poder salir de aquí. Entonces, bueno, quería llevarle y decirle ese mensaje que no es la madre naturaleza, es Dios haciendo juicio a esta nación, a estas personas. Y bueno, solo queda en manos de Él nuestro destino.